Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la participación, la presencia del magíster Jairo Céspedes López. Él es ingeniero financiero y tiene una maestría en instituciones y mercados financieros, realizada la maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Dicta capacitaciones y clases a nivel de posgrado en diferentes universidades y ha trabajado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España durante un lapso de 7 meses. Jairo, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Silvano, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar aquí. Bueno, el magíster Céspedes ha hecho una investigación con una colega, la señorita o señora Remy Silvia Martínez Pairo. Ha investigado lo que es el mercado de valores, particularmente relacionado como una posibilidad para financiar de una forma alternativa a las pymes, las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Empezamos el programa para un poco dilucidarnos, conocer qué son las pymes, Jairo, y cuál es su importancia. Quiero empezar con algo bien importante. Yo diría que las pymes son el motor de una economía. Sí, en cualquier país, si hablamos en este caso de Latinoamérica también, funcionan como una empresa. Por lo general nacen como un emprendimiento, ¿no? Entre unipersonal o 2 personas, 3 personas como socios y demás, pero se convierten en el motor de la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un estudio de la CEPAL del año 2018 indica que tan solo el 0,5% de las empresas en la economía latinoamericana son empresas grandes. Entonces, el otro porcentaje, que es casi la totalidad del 100%, son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, representan el motor de la economía en sí. Son empresas que por lo general nacen con un capital semilla, se van desarrollando, empiezan a ver nuevas alternativas de financiamiento, aportan en la economía no solamente a nivel de ventas, sino también a nivel de empleabilidad, por ejemplo, a nivel de desarrollo, a nivel de tecnología, ahora que está tan desarrollado este tema de la tecnología. Entonces, en mi opinión, podría decir que son el motor de la economía, sí. Muy bien, ¿y por qué en el transcurso de la investigación se ha visto importante o se ha visto la necesidad de pensar en alternativas de financiamiento para estas pequeñas y medianas empresas en América Latina? Por poner un ejemplo, en el ámbito de la inversión, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta la diversificación, ¿no? Si nosotros destinamos necesariamente a una sola fuente de inversión nuestro dinero, estamos corriendo riesgo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si destino mi dinero a distintas alternativas, estoy diversificando un poco mi riesgo. Lo mismo pasa con el financiamiento. Si yo me financio solamente por el ámbito tradicional, que lo vamos a llamar así, que es la banca, estoy destinando mi riesgo solamente a la banca, ¿no? Lo cual, en una crisis financiera, por ejemplo, que puede suceder en cualquier país de Latinoamérica y en cualquier país del mundo en general, mi financiamiento se va a ver perjudicado, yo no voy a saber cómo pagarle al banco posteriormente, entonces yo tengo que ver alternativas, ¿no? Entre las alternativas puedo encontrar el financiamiento a través de la bolsa de valores, el financiamiento por confirming, por factoring y el financiamiento por proveedores, por ejemplo, que puede ser uno de los más importantes dentro de las pymes. Entonces, sobre todo por ese lado, por diversificar un poco el riesgo, ¿no? Pero en términos de acceso, ¿hay más facilidades, digamos, en estas líneas alternativas? ¿Hay más facilidades que en la banca tradicional? Las facilidades, yo diría que es la transparencia que puedes tener con la población. Si sales a un mercado de valores, por ejemplo, tú te estás transparentando con la sociedad, con la economía.
Y eso les demuestra a las personas, a la población, que realmente tú estás haciendo las cosas bien, porque estás demostrando que tienes un gobierno corporativo, estás demostrando a dónde van tus cuentas, cuáles son tus flujos y demás. Lo que pasa con la banca tradicional es que te enfocas solamente en la banca tradicional y no te transparentas quizá con el público en general. Te tienes que demostrar, sí, a la banca que generas flujos, que generas recursos, que generas ingresos, que puedes realmente hacer frente a tus obligaciones. Por el lado del mercado de valores, te estás transparentando con un mercado, porque no solamente te va a financiar una persona, una institución, te van a financiar 2, 3, 4, 5, 100 y muchas más. Bueno, entonces, ya que has tocado el tema, ¿qué es un mercado de valores? Un mercado de valores es un espacio donde podemos encontrar oferentes y demandantes de dinero. Estos oferentes y demandantes de dinero son agentes superavitarios y deficitarios. Y voy a poner como ejemplo, yo como empresa necesito quizá un financiamiento para una inversión de capital y demás, entonces acudo a un mercado de valores. Este mercado de valores me presenta ciertos requisitos, los cumplo, entro a un mercado, emito, por ejemplo, bonos, y solicito el financiamiento. Al solicitar el financiamiento viene una persona y pone su dinero en mí, otra persona pone su dinero en mí, yo le voy generando un instrumento financiero, un instrumento de valor. Entonces, ese es el mercado de valores, es el juego, si se podría decir, entre oferentes y demandantes de capital, de dinero y demás, ¿no? Es un mercado donde existe un mercado primario, que es lo que mencionaba, yo puedo salir a un mercado y hay un aspecto importante que otros mercados no los tienen, que es un mercado secundario, ¿no? Dentro del mercado de valores es muy importante el mercado secundario, cosa que no sucede en otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, si yo tengo un título valor como inversionista, tanto personal como institucional, yo en un momento puedo decidir vender mi título valor, ¿no? Entonces ya estoy entrando a un mercado secundario, puedo generar una ganancia de capital, una ganancia sobre dividendos si lo mantengo hasta el final, o sobre intereses y demás. Es una interacción constante, yo diría, dentro del mercado, ¿no? Interesante. ¿Cómo va la financiación actual, en la actualidad, y cuáles son las principales dificultades de acceso a las finanzas de parte de las pymes en América Latina? En América Latina, yo diría, como en gran parte del mundo, todavía se sobrepone la banca, ¿no? El financiamiento tradicional sigue siendo la banca, si bien hay otras alternativas, por el momento se mantiene. Se presentan ciertas dificultades, a veces las pymes no tienen todavía la documentación necesaria para poder acceder a un financiamiento, y ese es un problema latente todavía. Por eso quizás se decide a que los socios sigan poniendo dinero dentro de la empresa y demás, ¿no? Entonces ese sería un problema que realmente se mantiene latente en la actualidad. El término o los plazos para cumplir, la documentación, todo ese tipo de cosas, que quizá no necesariamente los flujos económicos son el primer plano, ¿no? Eso ya quizá pasa un poco atrás y se tiene que tomar en cuenta también la solicitud de documentación que se tiene, ¿no? Esa es una complicación. Sí, esa es una complicación. Y en el mercado de valores también se solicita todo este tipo de documentos, pero la facilidad del mercado de valores es que tú como empresa quizá puedes diseñar un poco más, y le voy a poner entre comillas, un poco más a tu gusto la financiación. Porque puedes decir, quizá necesito dinero, tanta cantidad de dinero, yo puedo pagar de manera semestral, y en base a eso se van formulando las distintas emisiones de bonos y demás, ¿no? Y Jairo, ¿cuál es la situación actual de las bolsas de valores en América Latina? Te comento, ¿no? Cuando escuchamos hablar de bolsas de valor, normalmente escuchamos hablar de otras ciudades, de otros países. ¿Y cómo andamos en América Latina? En América Latina existen bolsas importantes como la de Brasil, por ejemplo, la de Santiago de Chile. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una bolsa bastante grande, sin embargo, ha ido decayendo un poco, y la que ha repuntado, se podría decir, es la Bolsa de Lima, ¿no? Entonces son esas bolsas que se mantienen realmente en actividad, yo diría que un poco por encima de las demás.
Ahora, hay un mercado que es una iniciativa bien importante de hace unos años, que es el mercado MILA, que es el mercado integrado latinoamericano y demás, que participan bolsas latinoamericanas, no todas. Entonces, esa es una iniciativa bastante buena que han tenido este tipo de bolsas, ¿no? Luego, por ejemplo, están países como Bolivia, como Ecuador, que si bien tienen bolsas de valores están un poco más rezagadas, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos solamente, valores de renta fija y de renta variable. No operamos con derivados financieros, no tenemos un índice bursátil, por ejemplo. Entonces, esas cosas hacen que estemos de cierta manera un poco retrasados en función o en comparación con las otras bolsas, ¿no? Ese aspecto todavía falta por desarrollar aquí, pero sin embargo por lo que se ve, se están haciendo trabajos bastante importantes en el mercado de valores en la actualidad. Y en la práctica, porque nos has hablado, ¿no? Mercado primario, mercado secundario, pero en la práctica, ¿cómo funciona el financiamiento a través de la bolsa de valores como una alternativa a la banca tradicional? Prácticamente se tiene que hacer una estructuración. Si nosotros, y para eso están las agencias de bolsa, para eso están los estructuradores PYME, por ejemplo, para el lado de las pymes, se presenta toda la información necesaria de la empresa, estas agencias de bolsa, estos estructuradores realizan todo el estudio de factibilidad económico, financiero y demás, donde se determina un prospecto. Este prospecto es el prospecto de emisión, ¿no? Donde ya has determinado cuántos bonos vas a lanzar, qué series y demás. Entonces, una vez eso, se realizan todos los estudios necesarios, se presenta a la bolsa, una vez que está aprobado, sale al mercado primario. Entonces, una vez que sale al mercado primario, ya es necesariamente, esto depende ya de los inversionistas. Si el inversionista decide invertir en ti, pues poco a poco, si se puede decir de manera informal, se va llenando tu financiamiento y tú generas o recaudas el capital que querías para posteriormente devolverlo. Ya lo que hagan los inversionistas dentro del mercado, que lo que mencionaba del mercado secundario, de vender bonos, por ejemplo, ya generar ganancias de capital y demás, ya es dentro del mercado secundario. Pero el proceso para ingresar es ese: presentar la información, generar un prospecto de emisión, emitir y recaudar el financiamiento. En términos generales también deben haber problemas, digamos así, de desconfianza, qué sé yo, problemas así muy naturales, muy espontáneos. En tu investigación has seguramente tocado el aspecto de cuáles podrían ser las razones por las cuales no se utiliza el mercado de valores. Yo diría, siempre lo digo y creo que hay que recalcarlo, las empresas no quieren transparentarse. Un mercado de valores es necesariamente para transparentarse. Las empresas no quieren hacerlo, incluso empresas grandes que no quieren transparentarse, por eso no entran a un mercado de valores. Por ejemplo, otras empresas, ¿por qué no salen al mercado de valores? Porque dicen, yo he fundado esta empresa, sobre todo las empresas familiares, ¿verdad? Yo he fundado esta empresa, este es mi capital, yo he hecho crecer esta empresa, ¿por qué tengo que permitir que otras personas vengan, pongan capital y formen parte de lo que yo he fundado? ¿No? También forma parte de una mentalidad todavía, de una educación financiera que no está tan desarrollada en el país, ¿no? Cosa que otros países sí. Por ejemplo, si nos vamos a un país potencia en el mundo, Estados Unidos, la gente piensa de otra manera, ¿no? La gente es emprendedora, la gente funda un negocio para posteriormente venderlo y crear otro, entonces es otra mente totalmente dinámica. Lo que falta aquí es un poco de confianza en el mercado, es un poco de transparentación, es un poco de información, de cultura financiera, todos esos aspectos que son cualitativos, pero pesan mucho dentro de la decisión de salir a un mercado en sí. Bueno, ¿y cuáles son entonces las ventajas para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles son las ventajas de financiarse a través de la bolsa de valores? Una de las ventajas es como mencionaba hace un momento, la flexibilidad en el financiamiento, ¿no? Yo decido, o yo tengo la idea, por ejemplo, de poner, no sé, 10 millones de dólares en el mercado, y puedo decidir si pago, si me conviene pagar mensualmente, semestralmente, etcétera. La flexibilidad.
Otro aspecto que también lo he mencionado como quizá desconfianza es la transparentación. Yo saliendo a un mercado me hago más transparente con la sociedad, me hago más transparente con el mercado en sí. Entonces eso es lo que realmente es el aspecto que para mí más hay que tener en cuenta dentro de las ventajas. La generación de liquidez, ¿no? Poder estar presente en un mercado secundario, ¿no? Nosotros como empresa quizá podemos comprar, igual vender, ser inversionistas institucionales, o que las otras personas negocien con mi título valor, ¿no? Entonces ya estoy generando repercusión en el mercado, ya estoy generando repercusión en el inversionista. Entonces va más por ese lado, por la transparentación, por meterme en un mercado, porque la gente comprenda y sepa que yo estoy ahí adentro, ¿no? Bueno, es casi como el juego del Monopoly, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se compra, se vende. Exactamente. Y bueno, y a veces también nos preocupa cuando vemos una película, por ejemplo, El Lobo de Wall Street, sí. Esas cosas, ¿no crees que vayan generando, digamos, mayor temor a meterse en estos tipos de juegos de juegos dentro del mercado? En ese tipo de aspectos, por ejemplo, pesa mucho el mercado de renta variable. El mercado de renta variable son las acciones, ¿no? Yo en las acciones puedo comprar una acción y venderlo luego y generar ganancia, o puedo incluso perder, depende de cómo se está moviendo el mercado, depende de la oferta y la demanda. Esos son mercados que se mueven por lo general hasta con un Twitter, por ejemplo, con un tweet que lanza, no sé, cualquier personaje importante, con una decisión corporativa de alguna empresa. Son aspectos bastante dinámicos, bastante inusuales, no necesariamente depende de las empresas. Eso pasa en mercados que utilizan renta variable. En nuestro mercado la renta variable todavía es muy escasa, solamente representa el 2% de la negociación. Entonces, nuestro mercado se caracteriza por ser de renta fija. En la renta fija no corres tanto riesgo, porque tú inviertes en un título valor que te va a dar cierto rendimiento. Hay menos posibilidad de especulación. Exactamente, ¿no? hay menos posibilidad de especulación. Entonces, yo ya sé cuándo me va a dar este título valor la rentabilidad. El único riesgo que yo puedo correr es cuando estoy en el mercado secundario de bonos, que tampoco aquí en Bolivia yo diría que hay muchos riesgos. Esos riesgos bastante grandes son en renta variable, sobre todo. Bueno, ya que has un poco transitado desde América Latina a Bolivia, hablaremos un poco de lo que está pasando en Bolivia. A pesar de que en tu investigación, bueno, te has dedicado a analizar aspectos relativos al mercado de valores de América Latina. Pero vayamos un poco conociendo qué sucede en Bolivia. Primero que nada, las pymes en Bolivia acceden a estos mercados de valores como una alternativa de financiamiento. Sí, dentro de la Bolsa de Valores hay un programa para pymes que funciona con lo que se denomina bonos participativos. Los bonos participativos pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Y son para obtener liquidez, obviamente, ¿no? Entonces, esto funciona a través de un interés fijo y a través de un interés variable que se determina también por el rendimiento que pueda tener la empresa en su operatividad. Entonces, por ese lado sí las pymes pueden entrar en nuestro país. Luego, en las pymes en Latinoamérica, en otros países, por ejemplo, está Perú, que podemos encontrar un mercado mucho más grande, que es el mercado alternativo de valores, que es solamente para pymes. Y si nos vamos ya un poco, no solamente Latinoamérica, sino Iberoamérica, podemos encontrar el ejemplo de España, que está el mercado alternativo bursátil, que ahí sí se negocia renta variable, renta fija, necesariamente con pymes, es un mercado para pymes. Entonces, la idea, yo creo que en nuestro país, por la cantidad de pymes que existen sobre todo, sería poder llegar a esas características, tanto como Perú, como España y demás, pero obviamente hay que tomar medidas, implementar operaciones y demás. Hay un número considerable entonces de pymes en Bolivia, dices, y el tamaño del mercado de valores está para ese número o todavía es relativamente chico. El mercado de valores está creciendo, es relativamente pequeño todavía en nuestro país, como le comentaba en un principio, todavía sobrepondera la banca, ¿no?
está la banca muy arraigada dentro de los negocios en Bolivia, y el mercado de valores todavía se ha quedado un poco atrás, pero yo creo que para las pymes es una excelente alternativa y debería plantearse totalmente, sí. Una pregunta quizás de neófita que no conoce muy bien. La banca tradicional, los bancos, ¿no entran en este mercado de valores? Claro que sí, los bancos entran al mercado de valores totalmente, pueden entrar como bancos, como grupos financieros y demás. Al final, a un mercado de valores entra cualquier empresa que pueda ser, en el caso de las acciones, que sea una sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? Los bancos también emiten bonos, por ejemplo, para recaudar financiación. Cualquier empresa puede entrar a un mercado de valores, sí. Correcto. Y finalmente, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de tu investigación? Básicamente que las pymes tengan en cuenta que existe una alternativa. Al principio mencionaba que fuera del mercado de valores también existe este tema del confirming, de los proveedores, del factoring. Entonces, no solamente enfrascarnos en una realidad que viene desde hace mucho tiempo, que es la banca tradicional, sino también ya ampliar nuestros horizontes, diversificar un poco nuestro financiamiento, diversificar un poco la estructura de capital de nuestras empresas y de esa forma también se adquiere educación financiera, ¿no? Entonces, la conclusión básicamente es esa, ampliar los horizontes de financiamiento. Eso me hace pensar, una curiosidad, me hace pensar, ¿se están capacitando, se están formando las pymes? Tal vez hay un elemento de desconocimiento que hace que ellos, o ellas, las pymes, no se dirijan hacia el mercado de valores para encontrar una financiación alternativa. Bajo mi punto de vista, el mercado de valores todavía falta que utilice un poco más de marketing, en mi opinión, ¿no? El mercado de valores está muy centralizado en la ciudad de La Paz. Las empresas de otros departamentos, quizá muchos gerentes, muchos directores de las empresas quizá no la conocen, no conocen esta alternativa porque siempre lo han manejado de manera empírica, quizá en el ámbito familiar, porque muchas pymes nacen en el ámbito familiar. Entonces, falta de información, falta de conocimiento por parte de los gerentes, de las empresas, de las pymes, de las microempresas y demás. Ese es el problema que todavía está muy latente en Bolivia. Y falta eso, porque pymes hay, pero pocas en el mercado. Bueno, pero un profesional como vos, que ha trabajado, además es entusiasta de este tema, ¿qué puede hacer para llegar, digamos así, a capacitar? Porque también hay que capacitar. Sí. Básicamente llegar a las empresas y ampliar los horizontes, vuelvo a decir, que es ampliar los horizontes. Las empresas, quizá por el tema de comodidad o de zona de confort, nosotros nos quedamos en un tipo de financiamiento, o con los proveedores, o con la banca, o con 2, con 3, pero no ampliamos un poco más. Quizá poder ver otras alternativas, ver otras ventajas, porque todas las alternativas tienen ventajas y desventajas, obviamente, en función y comparando con otras. Pero es importante que los profesionales vayan, como usted dice, capacitándose, capacitando al personal, viendo las alternativas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de las importadoras y demás, cómo se puede financiar, de qué manera y todo ese tipo de aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que armar un sistema de consultoría, Jairo. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Sí, bueno, estimados televidentes, esta tarde estuvimos con el magíster Jairo Céspedes López. Con él hablamos de, digamos, una alternativa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, acudiendo a lo que es el mercado de valores. Inicialmente planteamos un poco los resultados de la investigación que el magíster Céspedes hizo con una colega, la señora Remy Silvia Martínez Pairo, pero también aterrizamos un rato en lo que es la situación, la realidad de Bolivia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad y gracias por su fidelidad. Buenas tardes.